Este es un estudio de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar. Ahora sí, antes de entrar de lleno en el tema, oremos. Señor, te ruego por favor que esta mañana me des la sabiduría para exponer, Señor, lo que ya me has hablado de antemano. Y a nosotros como iglesia, Señor, prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir, Señor, esa agua fresca, Señor, que nos alimente y nos da vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Juan 1:35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Andrés, antes de ser discípulo de Cristo, lo fue de Juan el Bautista. Este fragmento de la palabra se lee pronto, pero tiene un gran trasfondo. Primero vamos a ver los contextos. Andrés era israelita o judío, y por lo tanto todo lo que sabemos y hemos explicado acerca de la educación de los jóvenes israelitas en aquellos tiempos son aplicables a Andrés. Al ser discípulo de Juan el Bautista, podemos pensar que era conocedor de las profecías tocantes a la voz que clama en el desierto y, por supuesto, del Mesías. En otras palabras, Andrés era conocedor de las Escrituras. Y esto es debido a 2 cosas. Primero, por ley y buena costumbre, los padres enseñaban a los hijos todo acerca de Dios y de su palabra. Era algo que era imperante en la sociedad israelita. Y la segunda razón es que los israelitas jóvenes acudían a estudiar la ley en las sinagogas, donde aprendían a leer, escribir, historia, matemáticas y sobre todo la ley del Señor. Por ello, no era raro encontrar que los jóvenes conocieran muy bien toda la palabra que les había sido hasta ese momento revelada. En el corazón de Andrés habitaba un fuego especial que era avivado al escuchar de sus padres y maestros las enseñanzas sobre el gran Dios de su pueblo. De esta forma nace un hambre por más de Dios. Como David, Andrés aprendió a deleitarse en la ley tan buena de Jehová y deseó buscar de día y de noche el rostro de Dios. Aquí vemos la importancia de la labor de los padres y de los maestros para con los niños y los jóvenes. Es necesario entender que la pasión y el amor que ustedes sienten por Dios puede ser transferida a los hijos y a los alumnos, porque ustedes con los años de comunión con el Señor han ido construyendo una relación que sus hijos no conocen con Dios. Y la mejor manera de que sus hijos conozcan a Dios es que ustedes se lo presenten. Es necesario instruir sin cesar. Y como dice la palabra, cuando sean viejos, no se apartarán. Es una promesa, pero es una promesa condicionada. Si ustedes no hacen el esfuerzo como padres, como maestros, y tienen esa responsabilidad, la promesa no se cumple. Andrés, por todo este trasfondo, estaba predispuesto a escuchar a Dios, ya que a diferencia de muchos otros que no tienen esa bendición, la tierra del corazón de Andrés estaba bien preparada, sin malezas, bien abonada para recibir la semilla. Toda esta educación,
Todo esto de ver de sus padres la pasión por Dios llevó a Andrés a esperar con ansias todas las promesas de antaño. Y aquí hay algo que a mí siempre me ha sorprendido de Dios. A un humilde pescador le fue dado a entender que la venida del Mesías estaba aquí. Lo que no le fue dado ni a sacerdotes, fariseos o escribas. Es algo asombroso. Algo que nace del buen corazón de Dios. Andrés, junto con otros pocos, cuando vieron cumplidas las profecías tocantes a Juan el Bautista, no dudaron en ir a escuchar y hacer lo que él les dijera. Y recordemos que lo que estaba predicando Juan era arrepentimiento. Decía enderezar los caminos, ¿verdad? Todas las montañas de él decía aplánenlas, preparen camino, porque el Señor, el Mesías, está por llegar. Entonces todos ellos participaron de estas enseñanzas y del bautizo de arrepentimiento, que representaba eso. Quiero dejar mi vida pecaminosa atrás, estar limpio para el momento en que me sea presentado el Mesías, adquirir la salvación, adquirir este galardón. Para este entonces vemos ya a Andrés como un hombre instruido en los caminos del Señor, que anda por la vereda por propio pie y por su voluntad. No vemos a padres junto a él tomándole de su mano y acarreándole a la iglesia. No, él ya dejó esas cosas atrás. Ha madurado, si bien aún era joven para esa época, pues ya era un joven maduro que camina él solo por la senda que Dios le ha marcado. Él solo ya tiene un hambre y ya fue instruido por sus papás para él, sin ayuda de nadie más, ir a la fuente de aguas vivas. Y pues la pregunta para confrontar a ustedes, los que son hijos, que han sido instruidos por sus padres en el amor de Dios, preparando sus corazones para el encuentro con Jesús, es: ¿de verdad están preparados? ¿De verdad su corazón anhela una relación única con Dios? ¿O tal vez todo lo han menospreciado? Y vean qué responsabilidad tienen aquellos que nacieron en casas donde Dios ya reina, porque les fue presentado. Ustedes no ignoran lo tocante acerca de Dios, y menospreciar la salvación es de cuidado. Es muy aconsejable para ustedes jóvenes que imiten a Andrés, y para ustedes padres y maestros imiten a Juan el Bautista y estén prestos. Ustedes padres, maestros, prestos, sensibles al Espíritu de Dios, para presentar a Cristo con sabiduría y gritar cuando sea el momento: he aquí el Cordero de Dios, y sus hijos puedan correr en pos de Él por propio pie, por su voluntad, por su anhelo de más de ese Dios que ustedes le han presentado. El objetivo de ustedes, padres, es que sus hijos ya no digan el Dios de mis padres. Es que ellos ya digan mi Dios, que es Dios de mis padres. Juan 1:38 dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ellos buscaban a Jesús, el Salvador, aquel capaz de establecer paz entre Dios y los hombres, redención, perdón, intimidad, comunión.
y amistad. Tesoros que Dios brinda a todos aquellos que le buscan con sinceridad. Y crean, Andrés encontró esto y mucho más. E hizo suyos todos los regalos de Dios. De esta forma, en estos versículos podemos leer que Andrés se convirtió en el primer discípulo de Jesús. Fue el primero. Y los griegos, la iglesia de los griegos en aquel tiempo lo llamaban proclete, que significa el primer llamado. Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés fue un muy buen hermano. Vemos el cuidado que tiene para con su hermano Simón. No se guardó las nuevas de gozo para sí. No oculta a su hermano el gran tesoro que encontró en Jesús, sino que muy al contrario, le comparte para que él también reciba del Maestro las palabras de vida. Esto le ganó otro título a Andrés, como primer misionero. El primer misionero del reino. Por esta acción, en cuanto escucha del Señor, pasó una tarde con él, luego fue a compartir. No a compartir de, hemos encontrado un maestro que pareciera. No, si se fijan en los versículos dice, hemos encontrado al Mesías. Una afirmación de que Andrés creía que Cristo Jesús era el enviado. Más adelante en la historia nos damos cuenta que Pedro tomó mayor renombre que su hermano Andrés. ¿Sí? Se habla mucho más de las acciones que Pedro hizo que las cosas que Andrés hizo. Pero en el corazón de Andrés, lleno del amor de Dios, no tuvo cabida para los celos. Al contrario, siempre apoyó a su hermano, siempre lo impulsó desde el comienzo de su ministerio. La familia en la carne y la familia en Cristo existe para apoyarse, para alentar a continuar, para edificar unos a los otros. Ese es el plan de Dios para la familia. Una red de apoyo, una red de amor. Y es nuestro deber hacer tal y como hizo Andrés. Si tienes familia que no conoce de Dios, ellos son tu primera misión. Y es necesario no cansarse. Es necesario que tus oraciones persistan, tanto para que tus hermanos sean salvados y para que tú tengas sabiduría, porque muchas veces el problema es nuestra falta de sabiduría para presentar al Señor. Orar para que con tus hechos y después tus palabras tocantes a las maravillas de Cristo, poder ganarlos. Ese es el orden. Muchos luego van con la palabra y dicen, es que Dios dice, es que Dios esto, es aquello, puro hablar. Y no hay un respaldo de tu vida que diga, Él
todo lo que me está diciendo, lo cree. Lo ha hecho en su vida, lo puedo ver. Primero es tus hechos. Hablan mucho más que las palabras. Si tú eres aquel hermano, aquel que recibió este impulso para creer, o sea, no Andrés, sino más bien tú eres un Simón que recibe esta palabra, y aún en algún momento de tu vida te conviertes en mayor que tus hermanos, porque Dios así lo quiso, o Dios tenía ese plan para ti. Nunca olvides y no seas ingrato. Ten en mente que ellos te ayudaron a estar donde estás hoy. Y algo muy importante, Dios mira el corazón. A Dios no le importa si lo que haces es muy vistoso, te llena de renombre o fama, eso no le importa a Dios. A Dios le interesa ver en sus hijos obediencia y tener comunión. Para Dios eso es lo importante. Y si a ti te pide poco, pero eres obediente, ese poco es lo que te puso a ti como misión. Y si a la otra persona le puso cosas que tú dirías, China, a lo mejor yo no podría hacer lo que hizo él, es porque no es tu misión. Y no te corresponde intentar hacer lo que el otro está haciendo. Por eso les decía, es tan importante que cada uno de ustedes entienda qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas, cómo los está moldeando y para qué utilidad. Andrés obedeció y entendió que su principal propósito en la vida, para lo que él fue creado o diseñado, fue traer a otros al Maestro, discipular e impulsar sus vidas y dones para el servicio de Dios. Esa es la misión de Andrés. No se menciona mucho de Andrés en las Escrituras, pero sí se dice de esto. Y yo creo que tener el honor de presentar a Cristo a otras personas es altísimo, aunque sea en la intimidad. Porque yo puedo pensar que Andrés, cuando vio a Pedro, pues incluso pudo haber sido una conversación en la cocina. Nadie más se enteró de que fue así. Tal vez tú vas, por ejemplo, en la escuela y le predicas a alguien en el receso y él cree y nadie se enteró. Pero estás ganando almas a Cristo. Estás salvándolo. O sea, tú estás siendo el instrumento para dar, para ofrecer y que conozcan la salvación de Cristo. Eso para mí es importante, muy importante. Es importante que se entienda que no existen ministerios mejores o más importantes. No, eso no es así. Todos cumplen con parte del plan del Señor. Y unos dependen de los otros. El Señor varias veces lo mencionó y los apóstoles también. Es como un cuerpo. Y pues en realidad sí existen algunos ministerios que aparentemente pueden llegar a sorprender. Pues el ejemplo claro que estamos viendo es pues la vida y el currículum que al final Pedro cargó. Pero imagínense si Andrés no hubiera cumplido con su misión. Imagínense si Andrés no hubiera sido el heraldo, el puente entre los hombres y Cristo. ¿Qué hubiera sido de Pedro? Por eso nunca menosprecien
cuando en sus casas estén dando algún discipulado, en su escuela, en su trabajo, le digan palabra de aliento, palabra de vida, cualquiera. Porque puede ser eso, como dijo el Señor, el granito de mostaza que se necesitaba y que en un futuro va a ser enorme. Pero si nadie siembra esa semilla, no va a existir el árbol. Ahora, algo importante aquí es tener cuidado con los celos. Los celos pueden llegar a cegar, hacerte creer que Dios ama más a uno que a los otros. No te permiten ver con claridad que tú también estás siendo lleno de gracia, lleno de honor y que resplandeces la gloria de Dios. Tú también eres una obra de Dios. Pero si te concentras más en lo que Dios está haciendo en otros, por ello pienso que si Andrés hubiera incubado celos en su corazón, tal vez nunca se hubiera dado cuenta que él también era uno de los más íntimos discípulos de Cristo. Y eso lo pueden ver en Marcos 13, del 1 al 4. Ahí se menciona que él era de ese círculo íntimo. Imagínense que por celos, pues él nunca se hubiera dado cuenta de esa condición. Ok, hablemos más de lo que Andrés hizo para el Señor en su vida. Juan 6, del 5 al 11. Juan 6, del 5 al 11, dice: cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía que lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. 8. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero eso no alcanzará para repartir entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Les estaba leyendo la traducción en lenguaje actual. Andrés en esta parte actuó como un facilitador de aquel humilde joven, porque muchas veces nos saltamos esa parte. Había un joven que ofreció sus panes y sus pescados, su almuerzo, en otras palabras, ¿no? Puede imaginar que de seguro este joven estaba ahí cerca de los discípulos, escuchando del maestro, y de repente se dio cuenta de que tenían algún problema, ¿no? Que empezaron entre ellos a hablar, a intentar solucionar el problema. Y pues escuchó que el problema era este, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar a tantos? Es curioso que el joven ofreció lo que él tenía, pero lo puedo imaginar titubeante, ¿no? Como cualquiera de nosotros cuando tenemos que hablar con un director o con alguien de autoridad, ¿no? O sea, no sabes ni cómo interrumpir la conversación. Muchas veces te quedas parado nada más hasta que se den cuenta de tu presencia. Y yo lo puedo imaginar intentando acercarse, intentando decir: yo ofrezco esto.
cuando Andrés, que está ahí, logra discernir la intención del joven. Logra ver que él quiere dar algo, ¿no? Que quiere ofrecer algo. A lo mejor se acerca con él, no lo dice, pero a lo mejor se acerca, habla y dice, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Le dice, yo quiero ofrecer esto. Le dice, ¿está bien? Y se lo presenta directamente al maestro. Fue ese facilitador, ese puente. Y pues podemos leer eso, ¿no? Hay un muchacho, este joven ofrece sus panes y sus pescados. Tiene esa disposición. Y lo curioso, como les mencioné, Andrés era alguien que impulsaba ministerios y dones. En el caso de este joven, lo impulsa a acercarse al Señor. Y por la voluntad de este joven, ese día comieron miles. Entonces, algo que puedo yo marcarles a ustedes otra vez, maestros jóvenes, maestro de jóvenes, aquellos que van iniciando, o padres, sean atentos a ver los dones que se van a ir manifestando en aquellos que van iniciando. Y apóyenlos, no los frenen, muy al contrario, acérquense e impulsen lo que Dios quiera hacer en ellos. Como otro punto en la vida de Andrés, importante de mencionar, es que fue a él a quien se le dio el primer indicio de predicar el Evangelio a los gentiles. Si bien en el Antiguo Testamento podemos encontrar varios indicios de que la palabra del Señor y la salvación iba a ser repartida al mundo entero, hasta este punto nos había tocado la salvación de los gentiles, ¿no? Esto se ve cuando unos griegos quieren acercarse a Jesús para conocerle. Andrés duda si es lo correcto, pero decide ir y preguntar a Jesús. Ahora, tienen que recordar que en ese contexto, para los judíos era algo muy malo estar o congeniar con gentiles. Tanto así que lo que se esperaba que ellos como judíos hicieran era echar a patadas, cual perros, porque así lo menciona la historia, a todos los gentiles y más de la presencia de los rabí, de los maestros o figuras de autoridad. Eso era lo que se estaba esperando. Sin embargo, Andrés no lo hizo. Tenía la duda y fue mejor a preguntar. Un poco más de contexto de esta situación. Miren, en el judaísmo, principalmente los que lo llevan a cabo o profesaban eso, eran los mismos nacidos judíos, que sus papás eran así, pues lo transmitían, ¿no? Sin embargo, durante la historia, por la geografía del pueblo de Israel, pues los pueblos alrededor de ellos también conocían de Dios. De alguna manera conocían del Dios de Israel. Y muchos de ellos se llegaban a convertir al judaísmo y hacían completamente lo que decía la ley, ¿no? Pues si eran hombres se circuncidaban, ofrecían los sacrificios, pero muchos de ellos vivían muy lejos de Israel. Entonces, pues como era costumbre, cada cierto tiempo hacían un viaje a Jerusalén, porque en ese tiempo la presencia del Señor se manifestaba ahí.
y no en todos lados, y el sacrificio que debía de ellos dar anual de la Pascua era en Jerusalén, no en cualquier otro lado. Entonces hacían este viaje, pues ahora sí de largo, esforzado, porque creían en el Señor de Israel. Y cuando llegaban a las puertas del templo, sucedía algo muy trágico. Los judíos habían hermetizado el templo. No entendieron cuál era el objetivo de Dios. Y pusieron murallas donde colocaban letreros que decían: es tu responsabilidad. Te hacemos responsables de tu muerte si atraviesas este muro. Exclusivo para los judíos. Y hacían esa diferencia. Ahora, en Éxodo 12:48, acompáñenme por favor. Cuando yo antes leía esto, me dolía mucho porque decía: ¿cómo es que Dios? Porque yo creía que esa muralla había sido impuesta por Dios. Y me dolía, ¿no? Yo decía: ¿cómo es que Dios hizo esa diferencia, ¿no? tan marcada? Cuando ya después estudiando leí esto que es Éxodo 12:48, que dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí yo entendí, y después leyendo un poco más, que la pared, la división, no la hizo Dios, la hizo el hombre. Pues si tú querías entrar a festejar la Pascua, a comer el cordero, y recuerden lo importante que es el cordero de la Pascua. Estamos hablando del que representa en un futuro a la sombra de Cristo. Estaba diciendo que la salvación del Mesías también era para cualquiera que quisiera acercarse a Dios. Y aquí en Éxodo lo pone claro. Pero los hombres no lo entendieron. Entonces a mí me dolía mucho porque decía: ¿se imaginan llegar al templo y que te digan que no puedes pasar? Y pues para mí es algo que es muy doloroso pensar en eso, ¿no? Pero luego me gozo porque digo: pues ya ni siquiera ya hay cortina que divida hasta el lugar santísimo. O sea, ya eso ya no es de preocuparse. Y donde sea puede estar la presencia de Dios. Eso es altísimo. Juan 12:20 dice, búsquenlo por favor, Juan 12:20. Entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua había unos griegos. Ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Él les dijo: ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera, y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mis padres los premiarán. En un primer momento, cuando uno lee esto, dice: ¿pero qué está sucediendo? Porque Jesús no responde con un sí o un no.
responde con algo que uno puede decir, ay, a lo mejor, pues Jesús como que evadió la pregunta, como que cambió el tema y empieza a hablar de otra cosa, porque uno espera escuchar un sí o un no, o tráetelos, o no, déjalos allá, ¿no? Pero no responde eso Jesús. Pero no se queden con eso, al contrario, Jesús está respondiendo algo más grande todavía. Andrés y Felipe fueron a preguntar a Jesús si los griegos o gentiles quieren decir los que no son del pueblo, pueden acercarse a él. Ellos van a escuchar la respuesta de Jesús y pues espera que una vez recibiendo la respuesta, tal y lo que diga Jesús, tienen que ir a transmitir a los griegos, ¿no? Es como de, oye, dile a tu mamá que sí esto y aquello. Tú vas con tu mamá, oye, mamá, pregunta a él que sí esto. Te responde algo y tú no te inventas nada. Lo que dice, lo dices, ¿no? Lo tienes que decir, transmitir. Jesús, en vez de decir sí o no, responde exponiendo su muerte, resurrección, la salvación del pecador, cómo heredar el reino de Dios y la vida eterna. Eso es lo que le dice a Felipe y Andrés. Lo que iban a hacer ellos es, ve y diles a los griegos toda la salvación. Y eso fue lo que hicieron. Una vez que escucharon el mensaje, regresan con los griegos y les dan toda la exposición de la salvación. Las nuevas de gran gozo, el Evangelio, una salvación que es para la humanidad y no para unos pocos. Eso cuando yo lo estaba leyendo, era tan confortante para el corazón. Así como aprendió Andrés, debemos de aprender. Y es muy importante que nunca nos atrevamos a negar el Evangelio a cualquier persona. Nunca. O atrevernos a negar la comunión en la iglesia haciendo diferencia de cualquier tipo. Eso es algo que no debe de existir en la iglesia de Cristo. Así que absténganse de dar juicios, no es su lugar. Luchen por los que parecen casos perdidos y den siempre nuevas oportunidades. Iglesia, si un día ustedes ven entrar y subir por esas escaleras a una prostituta que por alguna razón Dios la trae, porque sabemos que aquí nadie entra por coincidencias, Dios la trae, se pasa y a lo mejor no viene vestida como ella ha aprendido que pues así es, faldas cortas, escotes largos, a lo mejor ella no con intención de incomodar, pero así ella aprendió a vestir, y se sienta al lado de ustedes. Lo que Cristo espera de ustedes es que sepan dar amor. Tengan mucho cuidado de que si alguna vez sucede esa situación, empezar a emitir juicio. Igual sucede si alguna vez entra un indigente, si alguna vez entra, no sé, tantas situaciones, por ejemplo, transexuales o personas abiertamente homosexuales y se sientan a tu lado, lo que Dios espera de ti es que derrames amor. ¿Y cómo podemos ver eso? La Escritura menciona tantas veces que Jesús, con quien estaba, comía y compartía tiempo, era con los enfermos, decía él, con los que necesitan el médico, y era gente malvada, prostitutas. Ellos necesitan conocer a Jesús y necesitan ser cobijadas por la iglesia. Para finalizar, algunos datos de Andrés. Andrés significa el nombre, su original en hebreo es hombre valiente o hombre fuerte.
Y pues ya lo vimos, él era eso, un hombre fuerte, un hombre valiente que se atrevía a conquistar. Él fue enviado a Armenia, a Asia Menor, a Macedonia, y con un pueblo que yo creo que de verdad se necesitaba ser muy valiente, que era Grecia. Él compartió el evangelio ahí, y se cree que pues esta gente era difícil. Entonces su martirio fue alrededor de los 60 años. Fue crucificado. Y la tradición indica que igual que a su hermano Pedro, él se negó a morir igual que Cristo. Entonces le concedieron eso, y la cruz, en vez de ser como la conocemos, fue una X. No lo clavaron al madero, solo lo amarraron. Y la historia cuenta que durante 2 días de agonía, a él no se le escuchaba pues llorar o decir ay de mí, sino que día y noche a quien se acercaba le compartió del evangelio de Cristo. Y pues ese es el reto, hermanos, compartir a Cristo. Señor, muchas gracias por esta mañana, Dios, porque nos permites crecer. Y vemos, Señor, que en humildes personas como aquellos pescadores, Señor, haces grandes cosas. Te ruego, Dios, que hables a nuestros corazones. Estamos dispuestos, Señor, sinceramente te buscamos. ¿Cuál es nuestra misión, Dios? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué me has moldeado así, Señor? ¿Por qué he tenido que pasar por ciertas circunstancias? ¿Cuál era el objetivo, Señor, a veces del dolor? Por favor, responde, Señor, y me maravillaré al entender que las lágrimas fueron con propósitos, que hoy este dolor me permite alcanzar a otros que pasan de las mismas situaciones, que me hicieron más dóciles muchas veces las pruebas, Dios, más moldeable. Todo esto, Señor, te rogamos, nos ayudes a entender. Disponemos nuestro corazón, Señor. Tú sigue moldeándonos, tú sigue creando en nuestro corazón algo conforme a ti, Señor, conforme a lo que te agrade. Algo útil que te dé honra y gloria exclusivamente a ti. Amén. Esto fue un estudio de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.